Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Buenas a todos y bienvenidos a la Cueva del Ermitaño. En el programa de hoy me dispongo a comentar los hechos de un suceso que saltó a los medios de comunicación hace más o menos un mes. De antemano he de advertir que puede que no exprese todo lo que quiero expresar y que haya información que se me escape, puesto que estoy grabando esto el día anterior a la publicación del podcast y esta misma mañana han vuelto a saltar noticias al respecto. Entonces, puede ser que mañana ya esté un poquito desactualizada la cosa, no lo sé. En fin, dicho esto, vamos a empezar con el desarrollo de los hechos. El pasado lunes, 13 de mayo de 2024, un reducido grupo de monjas clarisas de un pueblo de la provincia de Burgos, conocido como Belorado, comenzaron a hacerse conocidas por algo que no eran sus famosas roquitas, que están buenísimas, os lo digo yo. Ese día las clarisas decidieron hacer público un comunicado en el que, a muy grandes rasgos, decían sentirse insatisfechas con la gestión de la Iglesia Católica, por lo cual habían tomado la decisión de abandonarla. Aquel día, las horas que siguieron al comunicado, fueron revelándose otros datos que daban a entender el supuesto motivo real de dicha decisión. La cosa parecía tener que ver con una transacción inmobiliaria que no había salido según lo acordado. En dicha transacción, las clarisas de Belorado buscaban vender el monasterio de Derio para hacerse con el de Orduña. Una compra que estaba fijada por contrato en alrededor de 1,2 millones de euros, por el cual se aportarían 100.000 en el momento de la firma y tras 2 años las clarisas de Belorado comenzarían a pagar 75.000 euros al mes hasta completar la compra. Tras dicho esto, llegaron los problemas. El primero de ellos era la falta de dinero de las clarisas de Belorado, que recurrieron a la venta del monasterio de Derio, como os he dicho antes, para costear el de Orduña. En dicha venta, debido a la cantidad, que era bastante grande, y a que se trataba de un edificio que pertenece a la Iglesia Católica, debe dar el visto bueno un representante de la Santa Sede, supuestamente. Además, el arzobispado al que pertenece ese monasterio debe estar informado y debe dar también su visto bueno, que en este caso no sería el arzobispado de Burgos, sino el de Vitoria. Por la información que ha trascendido, ni el obispo de Vitoria ni el de Burgos estaban al tanto de dicha transacción, a la que ambos han negado haberse opuesto a que se llevase a cabo en caso de haber sido consultados, que, como digo, no lo fueron. Esto contrasta con la acusación de las clarisas que apuntan al arzobispo de Burgos por haberse negado a hacer la transacción en cuestión. Una transacción que dependía de un comprador que hoy en día se desconoce, pero que las sospechas... luego lo veremos. El otro problema tiene que ver con el cumplimiento del contrato de la compra de Orduña. El 1 de noviembre de 2022, las clarisas de Belorado debían haber empezado a hacer el pago mensual por valor de 75.000 euros, que sería mensual, como digo, hasta completar la cantidad total, que recordemos era 1,2 millones de euros, más los 100.000 que ya habían aportado. El pago en cuestión no se realizó y tampoco los siguientes de carácter mensual. Habiendo sido este el motivo que alegaban en Belorado como la causa del supuesto cisma, las clarisas de Vitoria solicitaron por vía judicial la rescisión del contrato de compra del monasterio de Orduña, por los motivos que acabamos de ver. A lo que las clarisas de Belorado contestaron con una especie de contrademanda pidiendo a las clarisas de Vitoria 1,6 millones de euros, el 1,2 por la rescisión del contrato y el resto por unas supuestas reformas que habían hecho ya las clarisas de Belorado en Orduña. Mientras transcurren todos estos hechos que os acabo de contar, aparece un nuevo personaje en todo este culebrón. Un señor que se da a conocer como Don José y que viene de parte de Pablo de Rojas, fundador de la secta de origen cristiano
conocida como la Pía Unión de San Pablo. La aparición de dicho personaje, que se descubre poco después que fue coctelero y todas estas cosas, que eso lo podéis buscar, hace sospechar que las monjas han decidido abandonar la Iglesia católica para sumarse a esta secta, que parece católica, pero que no lo es ni tiene nada que ver con la Iglesia. Y ahora bien, os preguntaréis, ¿qué carajo es esta Pía Unión de San Pablo? Pues bien, se trata de una secta fundada en Bilbao en 2005, por el tal Pablo de Rojas Franco, quien se presenta a sí mismo como duque imperial, príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico y 5 veces grande de España. Vamos, un tío con la autoestima por las nubes. Estos son solo algunos de los títulos que tremendo personaje hace constar en su supuesto currículo de obispo. Este señor asegura que fue ordenado sacerdote y obispo entre 2005 y 2006 por el antiguo jesuita Derek Schell, quien fue consagrado obispo en el Palmar de Troya, que es otra secta también de origen cristiano supuestamente, hacia el año 1976. Además, este personaje asegura pertenecer al linaje del mismísimo San Juan Evangelista. En fin, fue en 2019 cuando don Mario Iceta, que era entonces obispo de Bilbao, actual obispo de Burgos, declaró la excomunión de este personaje. Ya veis que los caminos de don Mario Iceta y del Pablo de Rojas se vuelven a unir ahora. Pero bueno, volviendo a la Pía Unión, sus adeptos la consideran como la legítima iglesia creada por Jesucristo, denigrando a la Iglesia de Roma por considerarla la iglesia del concilio y no la de Cristo. Es decir, que la Pía Unión niega las resoluciones del Concilio Vaticano II y considera que la iglesia no tiene papa legítimo desde el predecesor del conocido San Juan XXIII, es decir, que la sede está vacante. También debemos saber que esta secta ha sido muy relacionada de manera directa con el Opus Dei, debido a que se apoyan en los estatutos de la obra formulados por San José María Escriba antes del Concilio Vaticano II, no los de después, cogieron los de antes, lógicamente. Su fundador asegura tener bajo el paraguas de la Pía Unión muchísimas órdenes religiosas de todo tipo y de todo carácter, como en este caso llegarían a ser las clarisas de Belorado. Órdenes religiosas que también, según asegura la Pía Unión, habrían abandonado la Iglesia Católica, pero que se desconocen y que solo se habla de ellas por el testimonio de miembros de la propia secta. Vamos a dejarlo ahí. El único lugar que se sabe que realmente pertenece a esta secta es una casa señorial en Alar del Rey, en la provincia de Palencia. La Pía Unión asegura poseer en dicho lugar un seminario donde forman a sus supuestos sacerdotes. Si estáis interesados en conocer más sobre esta secta preconciliar, que ya os advierto que no tiene nada de especial, podéis acudir a sus redes sociales o a su página web. Medios todos ellos que mantienen muy actualizados por ser sus fuentes de captación de adeptos y de publicidad. Siguiendo con los hechos de todo este tema del cisma, tras la celebración de una misa la misma tarde del 13 de mayo, a puerta cerrada y según la tradición anterior al concilio, que para los que no lo sepáis se caracteriza, entre otras muchas cosas, por ser una misa en la que el sacerdote da la espalda a los fieles y se celebra entera en latín, entre otras, ya os digo, muchísimas cosas. El arzobispo de Burgos sale a hablar para aclarar su versión de los hechos. En ella nos habla de cosas que ya os he comentado, como es el desconocimiento por su parte de la transacción inmobiliaria que se supone ha desencadenado todo esto, y eso que las visitó recientemente. Y bueno, y también aseguraba que en esas visitas recientes las clarisas no mostraron ningún tipo de disconformidad, ni de malestar, ni de nada. De hecho, fueron preguntadas explícitamente por ello y dijeron que se encontraban bien y contentas con la gestión del arzobispado. Pues bien, el obispo también reconoció que había recibido avisos, unos días antes, 2 o 3, de que algo raro estaba pasando en el tema de las clarisas. Estos avisos vinieron por parte del capellán que las asistía y por las propias clarisas de Vitoria, que empezaron a ver cosas un poco extrañas. Avisos que no auguraban ni muchísimo menos lo que finalmente ha terminado ocurriendo y lo que sigue ocurriendo. Los hechos que siguieron a estas primeras olas del conflicto, por no alargarme muchísimo con este podcast, han sido los siguientes.
Los medios de comunicación entrevistan a las monjas para conocer los motivos de su decisión. En todas las entrevistas dadas, las clarisas se muestran muy felices y contentas, pero sus argumentos son un tanto pobres y extraños y contradictorios, llegando una de ellas a decir en una curiosa entrevista que no encuentra en ninguno de los libros que está leyendo la gracia de Dios, y que son libros muy actuales. Cuando le preguntan por el título de alguno de ellos, responde que son libros de autoayuda, cosa que lleva a la presentadora del mismo programa a echarle en cara que esos libros, pues precisamente de Dios, no creo que hablen. Pero bueno, debido a esto, curiosamente, es un detalle que me ha llamado a mí la atención, las monjas dejan de atender a los medios y a partir de ese momento será el tal José el que hablará con los medios de comunicación. Este falso sacerdote, en su primera rueda de prensa, insulta directamente al arzobispo de Burgos, en las que destaca bastante el tono de cabreo de este señor, lacayo de el señor Pablo de Rojas. A continuación, le siguen otras declaraciones del arzobispo, en las que destaca que perdona los insultos de este señor y asegura que no va a excomulgar directamente a las clarisas, sin antes tratar de establecer un diálogo con ellas. Además, hace público que la decisión de abandonar la Iglesia Católica no se ha debido de votar entre las monjas, que para los que no sepáis, entre las clarisas se tiene que votar todo, es lo que pone en los estatutos de la orden. A pesar de ello, aseguran pues que todas están de acuerdo, y que hay algunas hermanas que son mayores y ya se encuentran encamadas, lo que al arzobispo pues obviamente les hace sospechar. Pero las monjas ya os digo que volverán a repetir que han contado con la opinión de todas. Este hecho se comienza a poner bastante en duda cuando al día siguiente, o 2 días después, se conoce que hay monjas que quieren abandonar el convento, por estar en desacuerdo con la abadesa y sus compinches. Entre ellas sale a la luz el testimonio de una de las monjas que logra salir del convento, quien cuenta cómo la decisión ha sido tomada tan solo por parte de la abadesa y otras 2 monjas que le bailan el agua, y no se puso en comunión con el resto de la comunidad. Las horas siguientes vuelve a aflorar más información. Se descubre que una de las razones reales de esta decisión se debe al antojo de perpetuidad de la señora abadesa, conocida como Sor Isabel, que ya habría cumplido su mandato y que no podría volver a salir elegida. Hay que decir también que esa imposibilidad no surge ahora, sino que acabó mandato hace ya unos años, habiendo sido la mismísima Santa Sede de Roma, a la que ahora odian, la que habría permitido que ampliara ese mandato en 2 ocasiones. Y así prosiguen las entrevistas subidas de tono al tal José, las publicaciones y testimonios poco claros de las clarisas en sus redes sociales y las misas triunfales del falso obispo Pedro de Rojas dentro del monasterio. Hasta que llega la información que dinamita la mayor parte de lo que aún se podía salvar. Roma nombra a don Mario Iceta, actual arzobispo de Burgos, como su apoderado y mediador en todo el conflicto. Se destituye a Sor Isabel como abadesa del convento y se nombra al arzobispo de Burgos como administrador del mismo. Como no podía ser de otro modo, las clarisas tratan de mover ficha, y a la mañana siguiente, después del nombramiento, se conoce que la exabadesa, junto con otras 2 monjas y el tal José, interpusieron una denuncia contra el arzobispo de Burgos, ojo cuidado, a las 4 de la mañana en el cuartel de la Guardia Civil de Logroño. Es un poco raro, ¿verdad? Pues bien, al ser cuestionado por esto, el tal José revela que salieron del monasterio por la noche para poner la denuncia. Lo intentaron en varias comandancias de la Guardia Civil y que no fue hasta llegar a Logroño a las 4 de la mañana cuando les atendieron y les hicieron caso. Hombre, que te entren 3 monjas y un cura a poner una denuncia contra un arzobispo es un poco raro, a pesar de que ya más o menos se conocía a nivel nacional. Lo siguiente que se conoce es que el arzobispo de Burgos vuelve a intentar establecer contacto con alguna de las clarisas sin éxito. No lo intentó solo una vez, sino que fue en varias ocasiones, topándose con el mismo resultado. De ahí que se viera la obligación de transmitir a través de burofax a las clarisas que solicitaba una copia de las llaves del convento
y la expulsión inmediata de Pedro de Rojas y el tal José del lugar. Sin embargo, las clarisas hicieron caso omiso a las demandas y denunciaron públicamente que el arzobispo las quería echar de allí, cosa que no era cierta y a día de hoy tampoco lo es. Tras todo esto, llegamos a la noticia que se conocía hace un par de días. Una delegación del arzobispado de Burgos acudió al monasterio de Belorado. Delegación conformada por varios buenos conocedores de derecho civil, penal y canónico, y el apoderado del obispo, junto con una notaria. Fue esta última a la que se permitió entrar en el convento para dar en mano a las clarisas un documento que explicaba la nueva petición del arzobispado. Este documento solicita a las clarisas en un plazo de 48 horas, de las que a día de hoy les quedan 24 y cuando salga el podcast ya se habrán cumplido, y entreguen al arzobispo una copia de las llaves, el libro de cuentas de la comunidad y el sello de la misma, además de reiterar la expulsión ya solicitada del tal Pablo de Rojas y su compinche. A su vez, la notaria también trasladó a cada una de las clarisas una citación para acudir en un plazo de 10 días a testificar en un tribunal eclesiástico. Con dicha citación, el arzobispado tan solo desea conocer las intenciones y convicciones de cada una de las monjas antes de proceder con su excomunión, si así fuera preciso. Mientras esto ocurría dentro del convento, fuera de él, un miembro de la delegación tenía que hacer frente a una patrulla de la Guardia Civil, que había sido solicitada por parte de las monjas para expulsarles a todos del recinto. Los agentes le pidieron los datos al apoderado, que es este señor, que acudió en representación del obispo, y le solicitaron que abandonara los terrenos del convento. Convento que, recordemos, pertenece a la Iglesia Católica y cuyo administrador actual, legítimamente, es el obispo de Burgos, quien había mandado a ese señor al que se le pidieron los datos como su representante legítimo. Un poco curioso, ¿no? También ahí la Guardia Civil no estuvo, no sé si muy acertada. Y bien, llegamos al día de hoy. Es decir, para vosotros el día de ayer. Las últimas noticias, que han sido esta misma mañana, se hacen eco del malestar de las clarisas, quienes acusan al arzobispo de Burgos de haberse hecho con el control de las cuentas del monasterio, entre otras muchas quejas. Y estos son los hechos. Una vez establecidos los hechos, toca que os dé mi opinión, y que es la primera vez que yo creo que me echo un guión para daros la opinión, para no olvidarme de nada. Cuidado. En primer lugar, destacan los intereses ocultos de la señora abadesa. Han salido también otras informaciones, ¿no?, que no he creído relevantes comentar así de manera oficial, donde las monjas, pues para ganar dinero, se buscaron otro tipo de oficios más allá de la repostería, entre ellos un criadero de perros de raza que había sido denunciado en varias ocasiones por vecinos del pueblo por la continua molestia que causaban los ladridos de los perros. Es un poco curioso que en un monasterio que se supone que se destaca por el silencio, pues haya ese tipo de ruidos. La señora abadesa a mí me da la impresión, esto es una opinión mía, puedo estar equivocado, pero creo que no voy muy mal encaminado, que es una señora que, pues bueno, quiere perpetuarse en el cargo, quiere morir como abadesa como antiguamente y bueno, pues entonces creo que no hay mucho más que decir. Por otro lado está el lavado de cerebro que han hecho los personajes estos de la Pía Unión. ¿Y por qué digo lavado de cerebro? Bueno, según ha trascendido, llevaban supuestamente un año acudiendo al monasterio. Es curioso cómo las monjas, pues no solo le ríen las gracias, por así decirlo, o coinciden supuestamente en todo con lo que dicen estas dos personas, o esta Pía Unión, sino que pues se niegan ahora a hablar con el arzobispado de Burgos. No sé si esa negativa es por parte de todas las monjas, si esa negativa es por parte de la abadesa, sus compinches y los miembros de la secta esta, no sé, me parece un poco curioso. Por otro lado, también sumado a esto están pues esas señoras mayores, esas monjas mayores que habría que ver qué es lo que pasa con ellas, si ellas están de acuerdo, si no están de acuerdo. De ahí creo que la citación del arzobispado es muy acertada, pero trae problemas, porque si
si dependen de alguien para salir del convento, eso va a estar bastante complicado. Si hay alguna que quiera declarar en contra de la abadesa y sus compinches, como volvemos a hablar. Por otro lado está lo de la negación del concilio, que me llama mucho la atención. El Concilio Vaticano II fue hace ya unos cuantos años. No es de ayer ni es de hace 100 años, es ya hace mucho tiempo. Me llama la atención que ahora las monjas nieguen el concilio cuando sus votos, ellas hicieron los votos y su profesión de monja dentro de la Iglesia Católica post-conciliar, cosa que me llama mucho la atención. Así que bueno, y eso como comentario así tonto. Luego también destaca mucho que cuando las oyes hablar no tienen muy claro el motivo real de por qué han llegado a tomar esta decisión. Ya no es solo eso, sino que encima las oyes hablar y no se sostienen, se contradicen ellas solas, son argumentos muy pobres, muy extraños, muy no sé. También me llama la atención esa decisión que se ha tomado de que ya no sean ellas quienes hablen con los medios de comunicación, sino que sea un representante de la Pía Unión esta, de la secta en cuestión, que seguramente lleve todo el planificado preparado en su cabeza, el que se encargue de hablar con los medios de comunicación, ¿no? Es un poco curioso. En cuanto a esta comunicación hacia afuera, me llama mucho la atención el tono vehemente, agresivo y amenazante. Y ya no solo del tal José, sino también de las monjas. O sea, yo, lamentablemente, o por suerte, he tenido la oportunidad de conocer a algunas de ellas y no se las reconoce. O sea, yo por mi parte no las reconozco. No os voy a decir a quienes conozco, pero algunas de ellas salen en las redes sociales y yo no soy capaz de reconocer a las monjas que yo conocí hace tranquilamente 10 años con las que veo ahora. Es muy exagerado ese cambio, es muy exagerada la vehemencia y la agresividad con la que hablan ahora, cuando antes eran todo paz y toda alegría. No sé, es un poco extraño, la verdad. Por otro lado tenemos la visión del arzobispo de Burgos. Yo creo que el arzobispo de Burgos está muy calmado y está buscando mediar. Que yo creo que la función de un arzobispo es esa, más sabiendo lo que promulga la Iglesia Católica, del perdón y todo esto, me parece que es una posición muy acertada de cara a la galería para, pues bueno, en cuanto a sus principios y en cuanto a lo que debería ser. Yo hubiese sido un poquito más directo y si hubiese sido yo quien tuviese que tomar la decisión, que ya os digo que yo no soy ni calmado ni nada, el martes mismo estaban excomulgadas y en la puta calle. Y lamento decirlo así, pero bueno, es que me parece un poco un chiste todo lo que está pasando, ¿no? Por otro lado, ¿cuál es la solución a todo esto? A ver, la solución no es nada fácil. Cada día se plantea peor. Y debido a la negativa de las propias monjas, yo la veo imposible. Yo veo que de aquí a una semana, más o menos, vamos a conocer la decisión oficial de excomunión, porque esto no tiene otro final, del arzobispo de Burgos. Lo que a mí me inquieta es saber qué va a pasar con el monasterio, qué va a pasar con la Pía Unión y qué va a pasar con todo esto. Últimamente estamos escuchando mucho en todas las redes sociales y los medios de comunicación que bueno, que es que la Iglesia no se tiene por qué meter en el derecho civil. Vamos a ver, estamos hablando de un terreno religioso. Y quieras o no, España tiene firmado un acuerdo con la Santa Sede y este tipo de cosas pues están... A ver, el derecho canónico no va mucho más allá del derecho civil. ¿De acuerdo? Entonces no va a pasar nada. Simplemente la Iglesia, yo creo que va a reclamar lo que es suyo, porque ese monasterio es de la Iglesia Católica. Y si ellas ya no son católicas, tienen que abandonarlo. No hay más. Y como digo, esto va mucho más allá de lo religioso. Hay cosas que no puedo contaros de mi experiencia personal, no ahora, a lo mejor en unos años sí. Pero creo que la Iglesia tiene que empezar a echar un ojo también a las comunidades de religiosos y religiosas.
porque las decisiones que se están tomando en muchos de esos sitios son un tanto peculiares y no muchas de ellas, no voy a decir que todos, pero muchos de esos monasterios, de esos conventos y demás que pertenecen a órdenes religiosas, que pertenecen a sí mismo a la Iglesia Católica, se están haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que promulga la Iglesia Católica. Y eso habría que revisarlo. Y en Burgos conozco varios, no voy a decir más. Y por mi parte, pues ya está todo dicho. Como veis, no iba aquí a relataros gran cosa, simplemente he hecho un mapa conceptual de todo lo sucedido y os he dado mi opinión. No sé si a la publicación de este programa haya salido nueva información, pero yo creo que tampoco hay mucho que ver en este caso. Yo creo que ya está todo más o menos atado y planteado, más allá del intento del arzobispo de Burgos por que alguna de marcha atrás. Yo creo que esto no tiene un final bueno, lamentablemente. Y me da pena, la verdad, que personas a las que yo conozco hayan llegado a este extremo. Me gustaría saber cómo han llegado a este extremo. Sí que parece un lavado de cerebro, pero me gustaría saber cómo se desarrolla todo esto para llegar hasta donde ha llegado. En fin, no tengo nada más que deciros. Simplemente os recuerdo que estamos enfilando la recta final de la temporada y que veremos cómo seguimos y acabamos. Un beso, un abrazo y hasta la semana que viene.